Al comenzar estas conferencias, y quiero animarles para mañana, veo que hay niños, y esa es una bendición, o sea, es un desafío para mí que un niño o una niña me entienda, ¿verdad? Que ellos puedan salir hablando a papá. ¿Escuchaste lo que dijo el Señor? Eso va a ser un tremendo desafío. Pero el día de mañana yo quiero hablarles acerca de usted como papá. ¿Cuántos papás hay acá? Muy bien. Y entonces me imagino que usted tiene sus hijos. ¿Qué legado le va a dejar usted a su hijo? ¿Cómo quisiera que su hijo le recuerde? Entonces mañana hablaremos de este tema. Hoy comenzaremos con un tema que se me ha pedido de manera especial y que trata de matrimonios fuertes, iglesias saludables. ¿Cuántos tienen un matrimonio fuerte? ¿Y cómo sabe usted que es fuerte? A veces pensamos que nuestro matrimonio está fuerte y la cosa después se voltea, ¿no es cierto? Cuando uno expresa esta tesis, esta proposición, matrimonio fuerte, iglesia saludable, uno entiende que si desea una iglesia saludable, entonces uno de los fundamentos sólidos que debe existir en la membresía de la iglesia es que tenga matrimonios cristianos fuertes, aferrados en Cristo. Pero la pregunta surge, ¿realmente qué es un matrimonio fuerte? ¿Qué es una iglesia saludable? ¿Tenemos nosotros, Chao tiene una iglesia saludable? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí o no? ¿Cuántos están por el sí? ¿Cuántos están por el no? Silencio. Pero estas son dos preguntas que debemos responder. ¿Qué es un matrimonio fuerte? ¿Cómo describiría las Sagradas Escrituras un matrimonio fuerte? ¿Quién creó el matrimonio? ¿Quién? Dios. ¿Quién creó la familia? El Señor también. Cuando uno va a Génesis capítulo 2, el versículo 18 al 24, nos revela claramente que Dios creó el matrimonio, creó también la familia. Cuando vio el Señor que el hombre estaba solo, dice en su corazón, le voy a hacer una ayuda idónea para este hombre que está solo. ¿Qué hizo el Señor? Lo durmió y dice, del costado de su costilla le sacó ¿qué cosa? Una costilla. Una mujer, ¿no es cierto? Le sacó una compañera. Es interesante que esto también nos revela algo muy importante de la relación de un hombre y una mujer, que Dios la sacó del costado del varón, de una costilla, y no la sacó de la cabeza, ¿no es cierto?, para que la mujer pisotee al hombre, ni tampoco la sacó de los pies para que el hombre pisotee a la mujer. La sacó del costado para que sea su compañera, para que sea su amiga, para que caminen juntos. Y entonces cuando Dios crea el matrimonio y la familia y saca y establece, mejor dicho, el matrimonio, Él celebra una boda. Él no va a la municipalidad de Chao ni va a ninguna municipalidad del mundo, sino que Él le dice al hombre y a la mujer, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne. ¿Saben cuál es la definición del matrimonio a la luz de la Biblia? Es la unión conyugal. Esa es la definición. Por eso que cuando un hombre y una mujer que están unidos en matrimonio
uno de ellos comete un adulterio, está rompiendo el matrimonio santo que Dios creó. Está estableciendo una relación ilícita, está haciendo una aberración a lo santo que creó. Porque si se mete con otra persona, se adultera, entonces rompe la relación. Y ofende a Dios, por supuesto, que creó el matrimonio para un hombre y una mujer solamente. Entonces, ¿qué podemos decir de un matrimonio fuerte? La Biblia nos da algún ejemplo de que existió un matrimonio fuerte. Imagínense el primer matrimonio. ¿Cuál fue el primer matrimonio? Eva. ¿Ah? Adán y Eva. Adán y Eva, perfecto. Adán y Eva fueron los primeros en tener un matrimonio supuestamente bendecido por Dios. Pero ¿sería un matrimonio fuerte? Tuvieron un gran problema. Desobedecieron a Dios. Y tuvieron un segundo problema. Se echaron la culpa el uno al otro. El hombre, el marido le dijo: Señor, la mujer que tú me diste, ese me ha hecho pecar. Y la mujer le dijo: este animalito que tú pusiste acá en el huerto me hizo hacer esto. Y se echan la culpa al uno al otro. Nadie tiene responsabilidad. Matrimonio que fueron echados del huerto de Edén. ¿Cuál fue el matrimonio siguiente? Abraham. ¿Quién es la esposa de Abraham? Sara. ¿Ese matrimonio fue fuerte? ¿Por qué? Yo veo a mi hermano ahí mover la cabeza. ¿Por qué? Porque se metió otra mujer. ¿Quién fue esa mujer? Agar. ¿No es cierto? Y ahí comenzaron los conflictos. Y hasta el día de hoy hay conflictos. Con la descendencia de Isaac, con la descendencia de Ismael. Y vayamos a otro ejemplo, un último ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de quién fue ese, o a quién se refiere ese dicho: él tenía el corazón conforme al corazón de Dios? A David. ¿Usted sabe quién fue su primera esposa? A ver, examen hoy día. Fue Abigail. Abigail. Y la Biblia dice que Abigail fue una mujer inteligente, una mujer muy sabia, y una mujer, dice, de hermosa apariencia. Fíjense lo torpe que fue David. Teniendo una mujer muy inteligente que en su primer compromiso con Nabal, le evitó problemas. Inteligente la mujer, hermosa la mujer, este hombre se mete con otra mujer. ¿Belsabé? Y comienzan todos los problemas en la vida de David: asesinatos, violaciones, mentiras, en fin. ¿Matrimonios fuertes? No es tan fácil eso. ¿Qué es un matrimonio fuerte? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de un matrimonio fuerte? Quizás podríamos ir. Ahora, lo interesante aquí es que la Biblia no oculta nada de eso, pero nos enseña los errores de otros para que nosotros aprendamos principios espirituales que nos ayuden a pensar, a reflexionar si estoy construyendo verdaderamente un matrimonio fuerte. Cuando vamos al libro de Efesios, usted puede abrir su Biblia en el capítulo 5 de Efesios, y en el versículo 21 hasta el versículo 31, ahí el apóstol Pablo da una clara enseñanza acerca del matrimonio en relación a Cristo y su iglesia. Y cuando uno lee este pasaje, uno descubre por lo menos 3 características de lo que uno podría considerar un matrimonio
fuerte. En primer lugar, cónyuges consagrados a Dios. El papá, la mamá o el esposo y la esposa están consagrados a Dios. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es muy claro. Cuando el esposo y la esposa tienen temor de Dios, hay una garantía de que el matrimonio pueda ser un matrimonio unido, armonioso y sobre todo fiel el uno al otro. Noten, el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es otra cosa que la obediencia a Dios, que acatar lo que Él dice, hacer lo que a Él le agrada. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando uno teme a Dios, entonces respeta a Dios. Cuando uno teme a Dios, entonces obedece a Dios. Cuando uno teme a Dios, entonces acata lo que Dios dice. No cuestiona lo que Dios dice, sino que lo hace. Cuando Dios dice algo, entonces lo hace. Y entonces esa persona aprende a vivir con sensatez, con sentido común, con humildad, con cordura, con prudencia. Eso es lo que trae el temor de Dios. Entonces dice, ok, mi esposa es inteligente, mi esposa es mi amiga íntima, la única amiga íntima que tengo, por lo tanto voy a escucharle. Y la esposa también dice, él es el hombre que Dios me ha dado, por lo tanto voy a andar en la visión que Él tiene, voy a caminar pensando en que esto contribuye al beneficio de ambos y de toda la familia. Están consagrados a Dios porque temen a Dios, porque respetan a Dios, porque quiere hacer lo que a Dios le agrada. La segunda característica es cónyuges que cumplen fielmente sus roles. En el versículo 22 y 23 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Lo que está diciendo es, los maridos son ¿qué cosa? ¿Son la cabeza de quién? Del matrimonio. ¿Ah? De la mujer. De la mujer. Los maridos son cabeza de la mujer. La mujer es el cuello, por eso que lo mueve como quiere. No, eso es una broma. Pero la cabeza significa que el marido es un líder espiritual. Es un líder espiritual. Y si el marido no es un líder espiritual en el matrimonio, menos lo va a hacer en la familia. ¿Cuántos maridos renuncian a ese liderazgo espiritual y dejan que la esposa es la que cría a los hijos y los padres están ausentes, el marido está ausente? Eso no puede ser. Ya hay ahí un problema serio. Pero el marido tiene que ser un líder espiritual. Y fíjese lo que dice, fíjese lo que dice luego en el versículo 25. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La primera responsabilidad de un marido hacia su esposa es que la ame. Porque a veces los hombres no sabemos amar al cónyuge, no sabemos expresar nuestro amor a la esposa. Y por eso le dice Dios a los hombres, a los maridos, a los esposos, amen a su esposa. Ahora, ese amor es como el amor que Cristo tuvo a la iglesia. Y ese amor no es solamente erótico, es el amor sacrificial que entrega todo para que la esposa, según la palabra dice, sea santificada. Quiere decir
decir que mi trabajo al amar a mi esposa es que ella se aparte del pecado, que ella ame más a Dios, que ella pueda consagrar más su vida a servirle al Señor. Esa es mi responsabilidad. Y por eso tengo que pasar tiempo con ella orando, leyendo la Biblia o compartiendo decisiones que competen a ambos, que competen a la familia. Y orando al Señor para que nos guíe como debe ser. Fíjese, esta es la primera responsabilidad del varón. Tiene que ser un líder espiritual. Es el sacerdote, es el pastor de su casa. Y esto es lo primero que uno encuentra en la responsabilidad del marido. Ser un hombre que aprende a amar, a respetar, a honrar a su esposa. Pero la mujer, dice, debe estar sujeta a su marido. Ahora, lamentablemente, este término sujetar, algunos creyentes, algunos maridos, lo han interpretado como diciendo, entonces tú tienes que obedecer todo lo que yo digo. Tú eres, por no decirlo groseramente, tú eres la que tiene que servirme. Y casi la pone en ese plano, como una esclava, como una sirviente. No. Es una interpretación muy mala de lo que significa sujetarse a su marido. Espérense un momentito que por acá tengo algo que puede ilustrarlo. Acá tengo un clip. No sé si lo pueden ver, ¿no es cierto? Este es un clip. Aquí tengo, siempre llevo en mi Biblia la foto de mi familia y ahora la foto de mi nieto. Entonces, cuando la Biblia habla de sujeción, lo que está diciendo es, este clip, ponlo acá, para que el esposo y la esposa, ¿no es cierto?, caminen unidos. Quiere decir que la esposa se sujeta a su marido porque la responsabilidad del marido es darle la visión a su matrimonio. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos lograr como matrimonio? Queremos ser un matrimonio feliz, armonioso. Queremos tener una casita. Queremos, nos hemos casado, ¿cuántos hijos queremos tener? ¿Cómo vamos a criarlos? ¿Cómo vamos a disciplinarlos? Se ponen de acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer el presupuesto de la casa? Se ponen de acuerdo y caminan juntos. La Biblia dice, Pedro dice claramente que uno debe tratar a la esposa como coheredera de la gracia de Dios, lo cual significa que es una persona muy importante para Dios y debe ser importante para ti, por lo tanto, debe respetarla. Y entonces la esposa camina de la mano con el esposo. Este es el rol que debe cumplir el marido y también la esposa. Ahora bien, la tercera y última característica es que los cónyuges promueven la unidad. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, Efesios capítulo 5, versículo 31, va a decir esto. Otra vez, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a su mismo. Estoy en versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La tercera característica de un matrimonio que va a ser fuerte no solamente es que están consagrados a Dios, no solamente que cumplen su rol y su misión como pareja, sino que promueven y buscan la unidad de ambos. Esto es fundamental.
El Señor quiere, y el propósito, uno de los propósitos esenciales en el matrimonio, siempre va a ser la unidad. La unidad espiritual es cuando ambos buscan al Señor, oran juntos, leen la palabra juntos, sirven juntos, asisten a la iglesia juntos, obedecen al Señor juntos. Unidad espiritual. Y cuando usted hace eso, usted comienza a parecerse casi igualito al esposo. ¿Y ustedes son hermanos? No, somos esposos. Pero es que así se va uniendo, se va amalgamando. Después la unidad emocional, la unidad mental, la unidad de criterios. A veces yo le pregunto a matrimonios que van a iniciar su vida conyugal, me dicen, ¿ya saben cuántos hijos tienen? ¿De qué manera van a disciplinar a sus hijos? ¿Se han puesto de acuerdo con esto antes que vengan los hijos? Pero entonces cuando vienen los hijos, no. Mi papá decía que había que disciplinar a los hijos así. Y el varón dice, no, pero mi mamá decía que de esta manera. Y comienzan los pleitos. Uno se vuelve permisivo, el otro se vuelve tan estricto que los hijos se vuelven enojados, airados, porque por un lado a uno le exigen más, al otro menos. Terrible. Por eso tiene que haber unidad de criterios. Y también, por supuesto, la unidad física, porque la Biblia dice en 1 Corintios 7:5, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no nos tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La unión conyugal siempre debe ser el fruto del amor, del respeto, de la comprensión de uno y el otro. Así que un matrimonio fuerte, podríamos decir, tiene tres características. La primera, consagrados a Dios. Dígalo fuerte, consagrados a Dios. Segundo, que cumplen su rol, ¿no es cierto? Dígalo fuerte, que cumplan su rol. Tercero, que promuevan la unidad. Estas tres características. Y si estas tres características de un matrimonio cristiano que disfrutan de la vida de iglesia, entonces la iglesia va a reflejar estas tres características. Entonces, ¿qué es una iglesia saludable? Fíjese, en Hechos, capítulo 12, versos 46 y 47, dice el libro de Hechos lo siguiente. Dice, verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían, dice, juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí en esta iglesia, en la iglesia primitiva de Jerusalén, la primera iglesia, la que recién había sido fundada por el Señor, se presentan las tres características. Primero, la unidad. Estaban los que habían recibido la palabra del Señor, que eran como 3,000. Dice, perseveraban unánimes. Estaban juntos. Estaban juntos. Ellos no querían moverse, eran un solo sentido, un solo pensamiento. Y luego dice que se iban al templo y alababan al Señor ahí. Ahora, ustedes saben que en el primer siglo no había un templo como tenemos este. El templo era el templo de los judíos, pero los cristianos aprovechaban el patio de los judíos y ahí hacían sus reuniones de alabanza, oraban, adoraban al Señor como cristianos, se reunían ahí. No era el templo cristiano, pero era un templo que usaban para adorar, para rendir su culto al Señor. Eso eran consagrados
al Señor. Eso hablaba de su consagración al Señor. Y tercero, fíjense, y el Señor añadía a los que eran salvos a la iglesia. Es decir, ellos seguían predicando el Evangelio, ellos seguían compartiendo su testimonio, y entonces el Señor tocaba esa vida y el Señor traía a la iglesia los que eran salvos. Una iglesia saludable. Una iglesia que fluía el Espíritu Santo en unidad, en consagración y también en el cumplimiento de su misión. Cuando uno ve una iglesia saludable, uno descubre que hay 3 compromisos que ha hecho la iglesia. Y le pregunto es, ¿quién es la iglesia? Nosotros. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Usted sabe quién es la iglesia? ¿Quién es? Nosotros. ¿Ah? Nosotros somos. ¿Qué significa eso? La iglesia, mi querido hermano, no somos nosotros. Yo. La iglesia soy yo, es usted. Porque usted es un miembro, un órgano vivo. Un órgano vivo. No es una organización, no es una institución humana, es un órgano vivo. Si usted, perdóname que me venga acá adelante, si usted no hace lo que tiene que hacer dentro del cuerpo, el cuerpo se puede enfermar. Es como si usted le operaran, ¿no es cierto? Y le trajeran, ¿qué? Una parte de su cuerpo. Ya usted se debilitó. Entonces una iglesia saludable es una iglesia que en primer lugar tiene que tener un compromiso serio. ¿Con qué? Con Dios primero. ¿Y cuál es ese compromiso serio con Dios? Es con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y entonces una iglesia que ama a Dios, una iglesia que ama con todo el corazón a Dios, con toda el alma, con toda la mente, lo que va a hacer es obedecer a Dios. Porque amar significa obedecer. Va a acatar lo que Dios dice. Que cuando Dios llama, la iglesia responde. Que cuando Dios habla, la iglesia hace lo que Dios dice. Ahora, no es que el hombre dice una cosa y la iglesia hace, no. Uno tiene que ir a la Escritura y Dios está diciendo esto, hay que hacerlo entonces. Y esto es lo primero, un compromiso con el gran mandamiento. Y eso significa, hermano, que yo voy a comprometerme en tener una vida de devocional personal a solas con Dios. Porque ahí comienza mi intimidad con Dios, mi consagración. Ahí donde yo le digo al Señor, aunque nadie me vea, yo quiero serte fiel. Siempre. Voy a viajar, nadie me ve, Señor. Pero yo sé que tú me ves y voy a andar como corresponde. Ese es consagrarse a Dios. No estoy buscando que alguien me esté mirando para saber si estoy comportándome bien o mal. No. Yo tengo conciencia de que Dios está mirándome, que Dios anda conmigo. Aun cuando no haya gente alrededor mío, Él está velando de todo lo que yo hago. Y está verificando si yo realmente le amo. El segundo compromiso que la iglesia tiene que tener es con la gran comisión. La Biblia dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñe a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado.
y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La gran tarea que le toca a la iglesia es predicar el Evangelio, es hacer discípulos, es incorporar a la gente nueva a la vida de la iglesia. Hay tres cosas que la iglesia nunca debe dejar de hacer según esta gran comisión. Primero, tiene que predicar el Evangelio. Es lo que nosotros llamamos evangelizar. Aquí alrededor, más allá, al nuevo chao, como hemos estado hoy día, o hasta el confín de la tierra. Segundo, bautice. ¿Hay bautisterio acá, pastor? ¿Ah? Bueno, pero usted bautiza, ¿no es cierto? ¿Y sabe lo que significa bautizar? Es que cuando tú bautizas a alguien, su vida pasada muere, ¿no es cierto? Y su vida que le sale del agua es una nueva vida. Pero detrás de esto, el Espíritu Santo está trayendo a esta persona y lo está incorporando a la iglesia de Chao, para que sea un miembro más, para que cumpla ahora su propósito en esta iglesia. Esto se llama tener comunión unos con otros. Y la tercera cosa que tiene que hacer es enseñen la palabra. Pero no solamente enseñen. Uno puede leer la Biblia y saber de memoria muchos pasajes bíblicos. No. El Señor dice, enséñenles a que obedezcan. Es cosa diferente. Señor, ¿cómo yo amo a mi esposa? Ay, ¿cómo la amas vos? ¿Cómo debes amarla? Bueno, primero, respétala, valórala, hónrala. Segundo, llévale flores, chocolate. Que la bodega ya no hay chocolate, es para la esposa. ¿No es cierto? Sal a pasear con ella. ¿No es cierto? Disfruta. Hoy día los restaurantes van a estar llenos hoy día, ¿no es cierto? O sea, ¿qué le estoy diciendo? Te estoy enseñando cómo debes amar. Cristo amó a su iglesia, se entregó a sí mismo. La mejor expresión de amor a una persona es entrégale, da tiempo, dinero, un tiempo de conversación edificante. Eso es importante. Mi esposa y yo, desde que nos casamos, decidimos, cada año tenemos una luna de miel, cada año. Eso nos ayudó mucho a matar, como decimos criolamente en el Callao, nuestras pulgas. Las cosas que no andaban bien las ajustamos en esa luna de miel. Pero, ¿se da cuenta? Hay que aprender a enseñar a la gente a que obedezca, no solamente a paporretear la Biblia. No. El Señor dijo, enséñales a que obedezcan lo que yo les he mandado. Ahora bien, y la última característica de una iglesia saludable es precisamente la unidad. Mire que Jesús mismo oró por la unidad de nosotros. En el capítulo 17 de Juan, el verso 20 y 21 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Sabe cuál es el testimonio más fuerte que la iglesia va a dar al mundo? Es cuando los vea usted unidos, bien unidos. Eso es el testimonio más fuerte. Cuando ven que ustedes
se aman el uno al otro, cuando ustedes se ayudan el uno al otro, cuando ustedes se animan el uno al otro, cuando ustedes se visitan el uno al otro. Esta gente tiene algo especial, va a decir el mundo. ¿Y qué tiene? El amor de Dios que los une. La Biblia dice claramente, el Señor Jesús dijo, una casa dividida no permanece. No permanece. Una iglesia dividida no va a ningún sitio. D.L. Moody fue un evangelista del siglo XVIII y un día fue a visitar a uno de los miembros de su iglesia. Ese miembro de la iglesia no iba a la iglesia y él le dice: pastor, no sé qué me pasa, yo no tengo ganas de leer la Biblia, ya no tengo ganas de orar, ya no tengo ganas de ir ni siquiera a la iglesia. Y como ese tipo había chimeneas, él agarró como un trinche o como una esos aparatos que pueden agarrar las brasas llenas de fuego. Así que sacó de la chimenea una brasa y la puso en el piso, y esta persona vio lentamente cómo se apagaba. Y D.L. Moody le dice: así te va a pasar. Cuando vas a la iglesia, estás ardiendo. Vas a ser protegido por otros hermanos. Vas a ser animado. Pero si te quedas acá, lentamente te vas a apagar. La unidad nos enciende, nos anima, nos consuela, nos sana. Es lindo, ¿verdad? Así que cuando hablamos de un matrimonio, o sea, fuerte, para tener una iglesia saludable, siempre usted va a encontrar tres cosas. Primero, consagración a Dios. Segundo, cumplimiento de los roles que Dios ha establecido para cada uno. Y tercero, unidad. Si no hay estas tres cosas, no hay matrimonio fuerte, ni hay iglesia saludable. Y quiero terminar con una historia. Es la historia de un padre en la China que tiene 3 hijos que están casados, que son bien unidos y que viven en la misma casa. Papá, mamá y sus 3 hijos con sus esposas respectivas viven en la casa. Era una casa muy grande y en el jardín de la casa tenían una flor muy muy bonita, una magnolia blanca resplandeciente. Y el papá siempre les enseñaba: manténganse unidos, porque cuando ustedes están unidos, ustedes van a ser más prósperos. Pero el papá fallece, muere. Y los hijos, los 3 matrimonios, se olvidan lo que dijo el papá. Y cada uno quería matar al otro. Yo soy acá ahora el hermano que tiene todas las decisiones en la familia. No, ¿quién te ha puesto a ti como cabeza? Y el otro saltaba y el otro también decía: no, yo también puedo decir lo mismo. Al final dijeron: bueno, ok, vamos a repartirnos todo lo de la casa. Y se repartieron las cosas de la casa y dijeron: ¿y la magnolia? ¿Qué hacemos con la magnolia blanca en el jardín? También la vamos a dividir. A ti te va a tocar el tronco, a mí las ramas y a él la flor. Entonces van al jardín y encuentran que la flor se había secado. Y entonces se acuerdan lo que el papá les había dicho: no
se dividan, porque la desunión va a hacer que pierdan su prosperidad. Los 3 matrimonios se pusieron de acuerdo, se arrepintieron, se pidieron perdón el uno al otro, hicieron un pacto. Nunca nos vamos a dividir. Vamos a estar siempre unidos, como dijo papá, para que seamos prosperados en lo que emprendemos. ¿Cuál fue la moraleja de todo esto? ¿Y cuál es la moraleja que le aplicamos a la iglesia? Una iglesia que se divide, se seca. Una iglesia que se mantiene unida, florece. Cuando ellos tomaron esa decisión, ocurrió un milagro. La magnolia resucitó. Mi querido hermano, cuando una iglesia y un matrimonio están consagrados a Dios, cuando un matrimonio y una iglesia cumplen su misión, cuando un matrimonio y una iglesia se mantienen unidos, el Señor está en medio y no hay ni fuerza del infierno que va a detenerla para su crecimiento y para su testimonio al mundo entero. ¿Quiere que Chavo sea una iglesia saludable? Construyamos matrimonios saludables. Esfuércese. No va a ser fácil. Ya mañana voy a hablar de tantos matrimonios en la Biblia y ver cómo están sus hijos. Pero hagan el esfuerzo, que Dios está con ustedes. Amén. Vamos a orar.